Muchísimas de todas ustedes cuando me consultan, yo siempre digo que creo que en el tejido a dos agujas hay como un cuco, un temor a las vueltas acortadas, porque uno dice, ¿dónde las utilizo? ¿Para qué las utilizo? Es como si fuera un juego de palabras, porque decimos vueltas acortadas y se utilizan donde quiero alargar hileras. Pero yo lo que le quiero explicar es que no solamente la utilizamos para dar forma al tejido. Hay veces que tenemos una prenda que ya de antemano sabemos que un punto va a tomar diferente que otro punto. ¿Cuál es el punto que más estira, que más cede? El jersey derecho. Si yo quiero hacer una prenda, les voy a mostrar, por ejemplo, esta me voy a arrimar porque quiero que lo vean. Miren. Yo, si elijo hacerme este suéter, yo ya sé que mitad de esa prenda tiene jersey derecho y la otra mitad tiene un falso inglés que podemos hacer en cualquiera de los motivos, o si no, el que ya aprendimos, si no vaya ahí, que es buenísimo, el falso inglés, que digo yo, súper fácil, porque es un viborita y un sin tejer. Viborita sin tejer, y en el revés es todo revés. Pero si yo voy a hacer mi suéter, que mi mitad va a ser jersey derecho y la otra mitad un punto fantasía, les aseguro que sí o sí va a levantar el punto fantasía y se va como a estirar el jersey derecho. Siempre cuando hagan cualquier tipo de punto que tenga mitad jersey derecho o jersey revés, porque son dos puntos que ceden, que se estiran, diría yo, y otro punto en el resto de la prenda, hay que hacer vueltas acortadas. En este suéter que yo tengo acá, era rayado, o sea, como por ejemplo 3 y 3, pero acá era horizontal. Y yo ya sé que si voy a hacer, por ejemplo, 4 hileras derecho, 4 hileras revés, se va a hacer como un acordeón. Entonces yo sé que esta parte se va a achicar mucho más que la que va, por ejemplo, con este canelón 3 y 3. Entonces hay secretos importantísimos. Tenga en cuenta, en este caso, lo lindo, si yo voy a hacer mitad y mitad de diferentes puntos, es lindo separarlo o con uno sin tejer. En el caso de esta prenda, 2 sin tejer, que queda lindísimo, que queda como si fuera una costura. Y el otro secreto, y preste atención, las vueltas acortadas, las más fáciles son con enlace. Porque el enlace es como enganchar, pialar, enlazar un punto para que al ir y volver, porque siempre va a haber 2 hileras de diferencia, no me quede un agujerito. Entonces, yo voy a hacer desde el inicio un jersey revés. Y recuerde, también váyala ahí, porque hay una diferencia cuando yo digo jersey revés o viborita. Recuerde que el jersey revés, del revés es un derecho. Ese jersey revés puesto al costado de esos derechos sin tejer y al lado del jersey derecho, me va a servir para enlazar y para que crezca el punto fantasía y de este lado no crezca. ¿Y por qué jersey revés? Porque es como les dije otras veces, el jersey revés es un punto, cuando yo utilizo uno solo, que al estar tan cerquita, y en este caso de 1 o 2 derechos sin tejer, no se nota visualmente que existe ese punto revés, cosa que el viborita se expande. Por eso es tan importante tener presente esos truquitos. ¿Cuáles son? Como le dije anteriormente, si voy, siempre surge, y otro detalle para que tenga en cuenta, si yo voy a hacer un elástico, como en el caso de este suéter que comienza con una guarda de elástico, yo no necesito, después del elástico, hacer esas vueltas acortadas. Tengo que controlarla cada 14 o 20 hileras de acuerdo a mi material. Y les voy a contar por qué.
porque el exceso de vueltas acortadas no tiene solución. Pero cuando yo me quedo un poquito corta con esas vueltas acortadas, ¿sabe cuál es la solución? El tejido, que es noble, la lana, el material, puedo estirar o poner un lienzo húmedo o planchar si mi material me lo permite. Entonces, si no hago una guarda, en el inicio, automáticamente al comenzar, se va a hacer una vuelta cortada. Después tejo 10, 14 hileras y voy controlando. Pero otra cosa también, no solamente con diferentes puntos. Si voy a trabajar con diferentes materiales, por ejemplo, que quisiera hacer diferentes materiales con lana y con mohair o con una lana fantasía, le aconsejo, haga un jersey revés en el costadito por si llegara a necesitar vueltas acortadas. Y así lograr perfecto. Por supuesto que lo vamos a hacer y les voy a explicar cuál es ese secretito para que me quede perfecto, pero recuerde que hay que hacer previamente la muestra. Como siempre les digo, el tiempo que pierden en la muestra se gana cuando tejemos la prenda. Así que ahora les voy a dar esos pequeños secretitos para poder hacer diferentes puntos y que queden las dos iguales. En este caso, jersey derecho y tengo el punto fantasía, que recuerden que es un viborita y un derecho sin tejer. En el revés es todo revés. En este caso, si iniciamos con un elástico 1 y 1, como vamos a separar con 2 derechos sin tejer, como el elástico era 1 y 1, lo generé con un aumento. Y desde el inicio, si ustedes lo observan bien, hice ese jersey revés, porque yo ya sé que este lado, a pesar que uno va a tener la ventaja que va a ser el punto de orillo, pero siempre el jersey derecho se estira. Entonces, fíjense que si yo lo miro, no se nota que yo tengo acá, tengo que separar para darme cuenta que tengo un jersey revés. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? En el revés de la prenda, que este punto es todo revés y por supuesto el jersey es también revés, tengo que hacer ese punto derecho. Vamos a tejer esto que se ve, esta lazadita en el revés, es porque ahí realicé una vuelta cortada, ¿no es cierto? Acá realicé otra vuelta cortada. Ahora vamos a tejer unas hileras para recordar el punto y luego vamos a hacer la vuelta cortada. Entonces, otro dato importante, siempre ese jersey revés tiene que estar del lado del jersey derecho. Es decir, que si yo hiciera el jersey derecho de este lado, el jersey revés tendría que estar acá. Si hago 1 o 2 derechos sin tejer, tiene que estar antes, en el caso de este lado, y si no tendría que estar después si yo tengo jersey derecho. Porque ¿qué es lo que tiene que crecer? Este punto fantasía. Si tiene que crecer este punto fantasía, yo tengo que tejer hasta acá, porque también el sin tejer tiene que crecer, engancho en ese revés y vuelvo. Es decir, cada tanto voy teniendo 2 hileras más en este lado que el punto toma, se achica, embebe. Entonces, lo primero, estamos tejiendo todo jersey derecho. En esta muestra yo hice como lo que les mostré en ese suéter. Llegamos y lo vemos. Jersey revés, levanto la lana, lo tejo. Son 2 sin tejer. Los paso a los 2 sin tejer y mi punto fantasía, que es un revés, bajo la lana y un derecho sin tejer. En el caso de esta muestra yo voy a hacerles ahora la vuelta cortada, pero recuerden que como mínimo, acá tengo un viborita, así que hago otro viborita. Tenemos que controlar mínimo cada 10 hileras o 14, y si el material es muy finito, 20 hileras.
Entonces, yo tengo que crecer de este lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer todo ese punto fantasía. Tejo y tejo, por supuesto, en este caso, los dos puntos que eran sin tejer en el derecho. Pero lo importante es, yo tengo que tejer hasta que quede libre, es decir, que quede en la aguja izquierda ese jersey revés que en el revés es derecho. ¿Por qué ese punto va a servir para enlazar? Porque la técnica de la vuelta cortada es con enlace. Entonces tejo todo este lado, doy vuelta al tejido. ¿Qué es lo que hago? Bajo la lana, ese punto revés vuelve a la aguja izquierda, levanto la lana y lo vuelvo a poner. Como ustedes lo ven, al ser revés y yo enganchar, no se nota porque siempre forma un rulito el jersey revés. Entonces, hago la vuelta cortada, no crece el jersey derecho y continúo y termino en hilera, que eran 2 sin tejer, un viborita y un sin tejer. Les cuento que en casi todo esto hemos hecho mitad y mitad, pero si ustedes quieren hacer varios dibujos con jersey derecho y punto fantasía, siempre el jersey derecho, así vamos manteniendo perfecto, siempre el jersey derecho. Por eso, si uno, de esta forma, miren, ni se nota que está ese jersey revés y queda perfecto las vueltas acortadas. Así que recuerde, si no se anima, yo como a veces le digo, ¿qué se tiene que hacer? Y en el jersey derecho tendrá que hacer cada tanto sin tejer si no quiere que se estire. Pero no se olvide, un jersey revés lo deja por las dudas, total no se nota. Si necesita, utilice la técnica de enlace, que es súper fácil y no va a tener problemas en elegir jersey derecho con un punto fantasía. Las espero en el próximo video.